ese tipo de cosas. Sí, sí lo sé. Sí lo sé. Pero bueno, hay que ir mejorando de a poco ahí esa relación. Así que bueno. ¿Cómo están primero que nada? ¿Cómo le ha ido? ¿Hicieron las tareas hasta ahora, las formativas, no? Pero dijo que le íbamos a ver acá en clase, profe. ¿Cuándo dije eso yo? ¿Cuándo dijo ¿Ah? eso? El día lunes, si no me equivoco, el martes. El Sí, martes. puede ser. Martes. Pero igual hubieron algunos que han hecho la formativa, así que ahí vamos a rescatar algunas cosas. ¿Ya? Para que vea que son aplicados, chicos. Para que vea, eso es interesante. Sí. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, en definitiva. ¿Se recuerdan más o menos de qué hemos hablado hasta ahora, sí? Bueno, lo último que hablamos fue del de beta, de gamma. No, de la dosimetría. Dosimetría, sí. Pero también dice alguna referencia a lo que es radiación alfa, beta, gamma. Eso siempre sí, se... dentro de ese, pues, dentro del... Sí, en definitiva siempre se conversa un poco de eso, porque es importante saber primero qué tipo de radiación son las que utilizamos para después comprender cómo las vamos a aplicar, en definitiva. ¿Ya? La alfa, dijo. No, mentira. ¿Ah? La alfa, no, pero... No, la alfa no se aplica, po. Sí, o sea, la vamos a ocupar en otras cosas, pero en salud al menos no la vamos a utilizar. ¿Ya? Así que eso. Uy, que hay poquito. ¿Qué habrá pasado? Sí. No sé, estaban preguntando. Se están preparando para ir a votar, yo creo. Puede ser, entre el carrete, corte de luz y todas las otras cosas. Sí, puede ser. ¿Ya? Bien, mañana se va a activar la evaluación de la asignatura por si acaso, ya, para que ustedes sepan. Así que, dígame. Va a ser todo el día de mañana, hasta las 23:59 mañana. Desde sí. Hoy, ¿cierto? Porque eso fue lo que entendí yo. Sí, pero es que esa evaluación la tiene que activar la profesora, no sé si la alcanza a activar hoy día en la noche. Ella me dijo que sí, pero... No, le voy a recordar, ya una vez que termine aquí. Ya. Bien, entonces lo que estuvimos revisando a grandes rasgos fue un poco lo que está relacionado con dosimetría. El día de hoy lo tenemos que seguir viendo en definitiva, ¿ya? A lo mejor va a ser una clase un poquito más corta, pero o a lo mejor va a ser más larga, nadie lo sabe. Pero en definitiva lo que tenemos que revisar un poco es cómo esto se aplica a la radioterapia, ¿ya? Justamente la tarea que ustedes tenían que responder era una descripción breve de lo que es dosimetría justamente, ¿ya? Y ahí es importante hacer una diferencia porque hay algunos que entendieron densitometría como dosimetría, ¿ya? Son palabras que suenan muy parecidas, pero son totalmente diferentes, ¿ya? Y no sé si recuerdan, pero se define la densitometría ósea como un procedimiento imagenológico que lo que busca es ver la densidad mineral ósea, ¿ya? En cambio, el concepto de dosimetría, que es radicalmente distinto, busca de alguna manera describir la cantidad de radiación recibida por parte de un individuo, un tejido o lo que corresponda, ¿ya? Así que esa es un poco la diferencia entre los conceptos que se la aclaro porque de acuerdo a los trabajos que estuve revisando por ahí, vi que algunos describieron la density. Entonces es importante hacer la diferencia. Por eso estaba esa tarea también, porque busca de alguna manera ver si entienden un poco el concepto al cual nos referimos en definitiva, ¿ya? Entonces, lo que vimos básicamente es que es importante medir la radiación. Ahora, en radioterapia, por sobre cualquier otra técnica, es vital. ¿Por qué? Porque la cantidad de radiación que se le da a las personas va de alguna manera a implicar, si se da de manera correcta, que podamos controlar el cáncer o podamos controlar, dependiendo la situación, las molestias que el paciente tenga. Versus cuando uno no se equivoca en dar esas dosis porque no las mide bien y que efectivamente pueden afectar la calidad del paciente, ¿ya? Y del tratamiento que se le entrega.
Así que eso en definitiva es uno de los aspectos más importantes de conocer el concepto de dosimetría. Recuerden que hablamos de 3 conceptos que están asociados a ella. Básicamente se definen como dosis, porque es de alguna manera la medición que se hace de la cantidad de radiación que se aplica, ¿ya? Y hay 3 tipos de dosis: dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva, ¿ya? ¿Cuál es la absorbida? ¿Alguien que me defina dosis absorbida? ¿Se recuerda? Búsquenlo nomás en su apunte. Es un concepto muy importante. Acá tengo como es la cantidad de energía cedida por la radiación ionizante ¿Ya? a la materia. Exacto, ¿ya? En todo caso, en términos más aterrizados, de hecho, para que usted lo entienda bien, es la cantidad de radiación que miden los equipos, ¿ya? Porque un equipo le va a dar un número que es la radiación que de alguna manera hay en el momento, pero usted necesariamente ese número tiene que darle alguna explicación o asociarlo a algún daño. Entonces, la dosis absorbida en definitiva es el número que registra el equipo, ¿ya? Independiente que igual lea claro que hay algunos equipos que inmediatamente dan las 3 dosis, pero son los menos, porque en general la dosis equivalente y la dosis efectiva las tiene que considerar uno, o la persona que en este caso vaya a trabajar con eso, ¿ya? Ya. El segundo concepto del dosis es la de dosis equivalente. ¿Cuál es la relación que tiene con la absorbida? Que la equivalente considera la cantidad de radiación que se mide respecto a un tipo de radiación que es la que estemos aplicando. Porque no es lo mismo tener radiación alfa, beta, gamma o rayos X, ¿ya? Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia. El profe. Dígame. ¿Se me va el sonido? ¿No? ¿No? Ahí. ¿No? Ya. Si escuchan mal me avisan, ¿eh? Porque cambio el micrófono nomás. Entonces, la diferencia radica fundamentalmente en que la equivalente considera el tipo de radiación, ¿ya? Que vayamos a utilizar. Y por último está el de dosis efectiva o eficaz, en el cual se van a considerar los aspectos anteriores, o sea, la cantidad de radiación que llega al detector, el tipo de radiación, y por último, el órgano que se va a exponer a la radiación, ¿ya? Que en radioterapia, evidentemente, es lo más importante porque tenemos que saber cuánto llega a cada órgano que uno vaya a tratar con radioterapia, ¿ya? Entonces, esos 3 conceptos están unidos entre sí. Bien. Vamos entonces a ver la presentación del día de hoy. Igual después les voy a compartir otra que espero que también les sirva de cierta forma, pero eso ya es más personal, ¿eh? En general. Hacer un aporte adicional a la clase. Bien, entonces la sesión del día de hoy se llama Sistemas para la dosimetría y el procedimiento. O sea, sistemas que permiten medir y cómo se va a aplicar esta en los distintos procedimientos, en este caso de radioterapia, porque la forma en que se aplica en las otras áreas también es diferente. La dosimetría no es un concepto solo asociado a radioterapia, es un concepto transversal. Eso quiere decir que lo vamos a aplicar en todas las técnicas imagenológicas, ya sean de diagnóstico o tratamiento. Lo que sí, aquí al menos en Chile, pocaso se considera la dosimetría en diagnóstico, salvo usar el dosímetro, que yo aquí les voy a comentar, pero no más allá de eso. En radioterapia se considera más porque hay un compromiso obligatorio que se tiene de que, y está relacionado también con los niveles de radiación que se entregan en general, el poder de alguna manera conocer y aplicar bien el concepto de dosimetría, ¿ya? Entonces vamos a identificar los sistemas de dosimetría que existen.
cómo se realiza, la dosis relativa y absoluta, y los equipamientos que son utilizados ahora en radioterapia. Porque los que vimos la otra vez fueron equipamientos como que se utilizan de manera general en toda la dosimetría, pero en radioterapia hay equipamientos un poquito más específicos y pruebas que se realizan, ¿ya? Entonces, ya le había comentado que todas las personas que trabajen con radiación tienen que tener una dosimetría que se llama personal, ¿ya? Inclusive los que trabajan en radioterapia también tienen un dosímetro que van a aportar permanentemente con la finalidad de saber cuánta exposición tienen, ¿ya? Y hay un límite que idealmente uno no debiese sobrepasar. Entonces hay que tener claro ahí que los límites de radiación permitidos están considerados bajo una ley en definitiva, y en caso que se sobrepasen, hay algún tipo de sanción muchas veces que se tenga que hacer, o hay algunas cosas que se tienen que vigilar en general, ¿ya? Generalmente en la dosimetría personal hay protocolos para la realización, ¿ya? Lo general es que se realice por un periodo de 3 meses, se realiza por tanto 4 veces al año, y en ese periodo la persona va a saber cuánta radiación ha recibido durante el tiempo, ¿ya? También hay un historial que tenemos cada uno de nosotros, considerando todas las veces que nos hemos expuesto a radiación y la cantidad de dosis que se ha acumulado en toda nuestra vida, ¿ya? Y eso, particularmente al menos aquí en Chile, está a cargo el Instituto de Salud Pública de guardarlo, ¿ya? O de alguna manera de llevar ese registro, ¿ya? Por tanto, ese es un tipo de dosimetría que existe, se aplica a las personas que trabajamos con radiación, independiente inclusive si es una instancia médica o no, ¿ya? Y en general esa dosimetría tiene una periodicidad en el tiempo que se va a realizar, 3 meses está establecido por ley, y podemos todos saber cuánta dosis recibe, ¿ya? Hay algunas dosimetrías un poquito más específicas que de alguna manera buscan conocer cuánta es la dosis generalmente expuesta de toda una persona, ¿ya? Y generalmente esta dosimetría un poquito más específica se realiza poco, pero se hacen en estudios los que uno necesite saber cuánta dosis se recibe en un procedimiento determinado, ¿ya? Cuando recién se hace una instalación radioactiva, cuando recién se instala en este caso un acelerador para el tratamiento de radioterapia, y tiene como finalidad saber cualquier persona que esté trabajando en ese lugar cuánta dosis va a recibir, ¿ya? Ahora, siempre las dosimetrías consideran, dentro del cálculo, en general, el uso de los blindajes. Por tanto, siempre como aquí dicen, los dosímetros, todas las mediciones se hacen por debajo de un delantal plomado, que es un aparato que vamos a utilizar para protegernos de la radiación, ¿ya? No sé si se lo habrán dicho en el curso anterior del profesor José Ignacio, pero generalmente una de las cualidades que tiene el plomo es de absorber la radiación. Por tanto, la mayor parte de las cosas que nosotros utilizamos para, de alguna manera, dar protección son de ese material, ¿ya? Más adelante veremos la relación específica de por qué se utiliza el plomo, pero es efectivamente uno de los materiales que más se utiliza, ¿ya? Ahora, también se pueden medir algunas dosis dependiendo del lugar donde uno trabaje, ¿ya? Porque aquí se dosimetría en extremidades superiores, porque hay algunos trabajos que requieren el uso de las manos en general. Por ejemplo, en medicina nuclear es frecuente que nosotros tenemos que tomar fuentes radioactivas, y ahí hay que medir cuánta dosis llega a la mano o a la muñeca, ¿ya? Entonces hay reloj o hay anillos que se utilizan con la finalidad de saber cuánta dosis llega, ¿ya? Entonces, en definitiva, son distintas situaciones en las cuales se va a aplicar la dosimetría, que la podemos también utilizar. Esto es lo más transversal que yo les comentaba, ¿ya? Respecto a eso, en general, existe una dosimetría absoluta, ¿ya? Que, como bien dice ahí, registra la información sobre la dosis absorbida directamente en Gray, ¿ya? Y se denomina calibración. En definitiva, hay que entender que
casi todas las unidades de medida requieren estándares a través de los cuales se determinan cómo se va a medir. Eso es la calibración en sí. Es un procedimiento que permite que si yo mido en China, en Argentina, aquí en Chile o donde yo esté, siempre el valor sea el mismo. De esa forma yo puedo pesquisar de alguna forma los errores que pudiesen existir, ¿ya? O de alguna manera los estándares que se vayan a utilizar para aplicar protección. Por eso en general esta calibración o dosimetría absoluta facilita que yo la pueda aplicar en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y tiene estándares internacionales que se van a utilizar para ello, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, que hay pruebas que requieren calibración en donde se utiliza para medir una cubeta de agua en general, ¿ya? Y esa cubeta tiene 10 por 10 por 10 centímetros, son 100 centímetros cúbicos, ¿ya? Consulta, ¿por qué creen ustedes que para hacer mediciones se está utilizando agua? Hay dos fundamentos esenciales, sobre todo cuando uno quiere calibrar un equipo de radioterapia o de lo que sea, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que se utiliza algo con agua para poder calibrar un equipo y determinar las dosis? No sé si estará bien, pero ya que el cuerpo, uno de los mayores componentes es agua. Exactamente. La razón por la cual se utiliza generalmente el agua para todo lo que son las calibraciones de equipos se basa esencialmente en que el cuerpo es agua. Por tanto, lo que nosotros de alguna forma calibramos es cómo el agua va a reaccionar con los tejidos y cómo se va a dispersar la radiación respecto a eso, ¿ya? Y la segunda respuesta de por qué utilizamos agua y no una persona, por ejemplo, es porque tenemos que evitar exponer a la gente de manera innecesaria, ¿ya? Sobre todo un equipo de radioterapia. Entonces, en ese caso tenemos que de alguna manera utilizar algo que se asemeje al ser humano para hacer todas las pruebas que nosotros necesitemos y dar de alguna manera razón de que el equipo está en óptimas condiciones para trabajar, ¿ya? Entonces, ya le he expuesto dos razones por las cuales es importante hacer dosimetría. La primera es conocer, en el caso de los operadores o las personas que trabajan con radiación, cuánta dosis reciben y tener una vigilancia sobre ello, ¿ya? Y una segunda razón por la cual se hace dosimetría está relacionada directamente con conocer el buen funcionamiento de los equipos, ¿ya? Y que cuando uno vaya a dar un tratamiento de radioterapia, el equipo esté dando la dosis correcta, ¿ya? Porque nosotros tenemos de referencia un libro que nos dice que tenemos que dar tanto Gray a un paciente, pero ¿el equipo estará dando esa dosis? Ese es el problema que nos podemos encontrar cuando eso no pasa, implica que muchas veces el cáncer que queremos controlar no se logra de ninguna forma tratar, ¿ya? O se trata de mala forma, ¿ya? Hay varias pruebas que se van a realizar con el fin de ir estableciendo si la dosimetría del equipo es la adecuada, ¿ya? Y aparte de eso, también se chequean otras cosas como parámetros de movimiento del equipo. Los equipos se mueven generalmente. También parámetros electrónicos, ¿ya? Que son necesarios de alguna manera controlar antes de hacer tratamientos, ¿ya? Como yo les mencioné la vez pasada, el físico médico es el que está a cargo justamente de hacer el control dosimétrico de esos casos, ¿ya? Todas estas pruebas que nosotros hacemos se denominan calibraciones iniciales de la unidad y se realizan a lo menos, deberían hacerse todos los días, pero se deben realizar a lo menos 3 veces a la semana, ¿ya? Con la finalidad de que podamos saber si el equipo que nosotros vamos a utilizar para dar tratamiento está en buenas condiciones. Hay muchos lugares donde tienen equipos de distintas marcas o muy similares entre sí. Aunque ustedes no lo crean, aunque sean de la misma marca, la calibración y todo lo que se haga con ese equipo necesariamente tiene que hacerse por cada uno de ellos, porque todos los equipos pueden estar construidos de distintas formas, tener defectos en particular, ¿ya? Por tanto, esta calibración incluye o está relacionada solo al equipo en el que se realiza, así que hay que repetirla por cada uno de los equipos que se tengan para dar tratamiento, ¿ya?
Algunas de las pruebas adicionales que se van a hacer están relacionadas también con las unidades de radioterapia externa, que en general son los aceleradores lineales, las bombas de cobalto, ¿ya? Los equipos de radioterapia superficial en general, en donde nosotros medimos lo que se llama geometría de las de radiación, que se los voy a ejemplificar después, pero es más o menos lo que ustedes piensan, es saber la forma que tiene el haz de radiación, ¿ya? La estabilidad mecánica, que no se vaya a caer una parte del equipo. Hay una situación nefasta que ha pasado en muchas ocasiones en ese aspecto, para que ustedes vean que aquí es casi imposible que pueda pasar una falla en donde se le caiga una parte de un equipo a un paciente, ¿ya? Porque en radioterapia se lleva el control de calidad a su máxima expresión. Pero hay situaciones en las que inclusive he estado de cierta forma relacionado, pero no he sido yo el que lo ha hecho, por si acaso, en donde ha habido gente que se le cae una parte de un equipo de radiodiagnóstico, en donde generalmente no es tanta el control de calidad que se hace, y han terminado con daños severos en general las personas, dada esa situación, ¿ya? Les puedo citar, por ejemplo, en su año antiguo, cuando yo hacía clase en una universidad, en la que se hizo mantención en un equipo, en donde los alumnos iban a practicar, ¿ya? Pero el técnico que fue a hacer la mantención se le olvidó poner los tornillos de una parte del equipo. Entonces, cuando lo dieron vuelta para tomar una radiografía, se cayó eso que pesa como 10 kilos arriba de uno de los estudiantes, ¿ya? Y le generó fractura de mandíbula, de nariz, tuvo que operarse, obviamente, ¿ya? Ahí la universidad tuvo que responder porque es la directa relacionada con eso. Pero para que vean que muchas veces en esa área hay un poco abandono de lo que son los controles de calidad. Eso no debiese pasar en radioterapia, te le aseguro que es muy difícil que pueda ocurrir, ¿ya? También se mide la cantidad de penetración de las radiaciones que utiliza el equipo, la homogeneidad de los haces que se utilizan, las dosis de referencia que entregan los equipos en general. Entonces, si un equipo dice que entrega 1 centigrade por minuto, se mide si efectivamente el equipo lo está haciendo, si los sistemas computacionales que manejan el equipo funcionan. Todas esas cosas se realizan, ¿ya? Ya les había mencionado el caso de Francia, donde uno de los sistemas no hacía bien los cálculos y evidentemente daba más dosis de la que el equipo podía dar, ¿ya? Ahora bien, en general, hay distintos tipos de detectores que están puestos en el equipo, ¿ya? Estos generalmente están por debajo del paciente. Por tanto, nosotros, durante el tiempo en que se da el tratamiento de radioterapia, el equipo permanentemente está vigilando cuánta radiación está llegándole al paciente. De tal forma que si hay una incongruencia, el equipo detiene el tratamiento y da aviso inmediato de que falta algún tipo de calibración, ¿ya? De hecho, algunos equipos inclusive no van a funcionar mientras no se le haya hecho la calibración mínima que ellos requieren. Ya se bloquean de cierta forma, el sistema computacional los bloquea, con el objeto de que se vigile que esté dando la dosis correcta de radiación, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos distintas cámaras de ionización, por ejemplo, que tienen los equipos y que permiten medir y captar cuánta radiación se entrega. Todo esto va a depender del equipo que tengamos, pero en general son una especie de lápices que podemos ver, que, bueno, están por debajo en general de donde va el paciente y miden la radiación que se entrega, ¿ya? También se hacen algunas pruebas en las cuales se utilizan unas especies de fantomas que van a permitir simular a un paciente. Generalmente, como aquí dice, se utiliza una cuba de agua con una cantidad determinada de líquido, y eso es como si tuviéramos un paciente ahí. Entonces se mide la cantidad de radiación que atraviesa el agua, dependiendo de la cantidad de agua que haya, cuáles son las dosis que está entregando en cada una de las partes del equipo en general, y todo eso se va de alguna manera midiendo con el objeto de saber si el equipo da la dosis correcta de radiación. También hay otro tipo de instrumentos que se utilizan en general, como dice ahí, hay algunos fantomas que son de agua sólida o plástica. Para que ustedes sepan, por si acaso se define del punto de vista científico un fantoma,
aquello que quiere de alguna manera reemplazar un ser humano real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el taller, cuando vayan, Dios mediante, se van a encontrar que en la camilla yo tengo un maniquí de un ser humano, ¿ya? Cuando ustedes lo vean, traten de tomarle el peso. Pesa los 90 kilos de un ser humano real. Entonces, de cierta forma, eso es muy similar a un ser humano en el peso, en las condiciones, en la forma, el tamaño, y eso se refiere específicamente a un fantoma, ¿ya? En este caso también nosotros usamos algunos fantomas que son de calibración y que permiten simular los tratamientos de los pacientes y saber si efectivamente el equipo está dando una dosis adecuada al tratamiento que se quiera de alguna manera simular, ¿ya? En general los fantomas están compuestos de distintos materiales, aquí hay algunos plásticos que son en realidad material orgánico, hay otros que son de agua solidificada, etcétera, ¿ya? La idea es que generalmente estos en el interior tienen cámaras de ionización que simulan a los órganos, y así uno inclusive en algunas condiciones puede saber cuánto le llega a cada órgano en particular simulado que se esté exponiendo a radiación. Y esto nos permite a nosotros saber cómo va a funcionar el equipo en cuanto se dé un tratamiento de colon, de próstata, de útero, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea es justamente hacer pruebas previamente con estos instrumentos antes de colocar un paciente en el equipo, ¿ya? Ahí nosotros tenemos también justamente los fantomas que tienen forma de ser humano, se llaman antropomórficos, ¿ya? Y son utilizados justamente bastante en esa área. Aquí tenemos algunos ejemplos de fantomas, ¿no es cierto? Como es para lo que es el cáncer de mama, hígado, pulmones, tenemos tórax, ¿no es cierto? Algunos que simulan un cuerpo completo en general, y en su interior tienen distintas cámaras de ionización que se van a encargar de medir la cantidad de radiación que se entrega, ¿ya? Así como también esto que es una cuba de líquido para poder hacer la medición de la radiación, ¿ya? Eso es más o menos el sistema que utilizamos para, de alguna manera, conocer la exposición a la radiación y saber cuánta es la que se va a recibir. No sé si hay alguna duda respecto a lo que les comenté. ¿Consultas? Porque ahora voy a partir con lo que yo me propuse agregarle un poco a su conocimiento. Todo claro hasta ahora, ¿no es cierto? Lo importante de lo que tienen que saber es que la dosimetría, de alguna manera, hay distintas formas de verla. Es un mecanismo transversal, podríamos decir, de poder medir la exposición en distintas situaciones, ¿ya? Si la vemos de forma general, sirve para saber cuánto está expuesto a la radiación un profesional, en general, o una persona que trabaje en este ámbito. Sirve para saber cuánta radiación dan los equipos para el paciente, y sirve para, por tanto, verificar cuánta radiación recibe también el paciente que se ve expuesto a radiación, ¿ya? Para saber también los efectos que va a tener. Por tanto, en forma muy particular, en radioterapia, tiene como finalidad el poder de alguna manera determinar la calidad del tratamiento que se entrega y que evidentemente sea lo más eficaz para el paciente, ¿ya? Y evitar los errores y maximizar la respuesta del tejido frente a la radiación que recibe. No sé si hay alguna consulta. A ver, alguien me puso aquí que no escuchaba ni una cosa. Y es posible, ¿ya? Con interferencia. Voy a cambiar el micrófono. Denme un segundo. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Se escuchó toda la ¿Ahí sí? clase con transferencia, sí. Déjenme, Yo pensé que era yo, tengo... no era yo. No, ni bien el profe.
Ahí sí, la escucho. ¿Me escuchan, no es cierto? De hecho, ahora yo lo escucho rebajo. Se escuchaba mejor delante. Para que vean. Pero se descargó la tecnología. ¿Ya? Parte de la tecnología es que no siempre funciona. ¿Me No, escucháis bien, sí? sí, se escucha, profe. No sé Ya. los demás. Pues. Yo igual lo ¿Sí? escucho bien. ¿Sí? Ya. Sí, igual lo escucho bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, no sé si tienen dudas, esa era la clase de hoy. ¿Ya? Muy bien. Aquí viene lo que yo les voy a agregar y les voy a complicar la vida. ¿Ya? Esta es mi propia clase de dosimetría específicamente ya relacionada con lo del paciente. Una de las cosas que tienen que tener claro, Profesor, Sí. disculpe. dígame, sí, Esta materia que va a pasar ahora es la que va a la que va a entrar en la prueba. entra en la prueba hasta lo que yo recién les entregué. ¿Ya? Ya. Eso es ¿Y lo que entra en esto? la prueba. Un bonus. Esto, de cierta forma, igual va a entrar. Y es bueno que lo sepan, porque está Ya. relacionado con el paciente. ¿Ya? Ya, profe, porque estaba media perdida si es que entraban los equipos o esto. Por eso. No, mire, lo que entra en sí es el concepto de dosimetría, con todo lo que está relacionado. El Ya, concepto de profe. dosis absorbida, equivalente, efectiva, ¿ya? Ujú. Cómo se aplica la dosimetría en sí, que es tanto para la medición del personal operacionalmente expuesto, hasta lo que entregan los equipos de radiación. Y por último, saber la importancia que tiene en lo que respecta a seguridad del paciente, ¿ya? Ya. Ok, Sí. gracias. Ahora, lo que me interesa un poco también comentarles es el aspecto dosimétrico del paciente. Por eso es que yo les voy a agregar esta pequeña diapositiva. Porque ayer les hablé mucho, sobre todo, de lo que tiene que ver con cómo uno considera o entrega la radiación a los pacientes en los tratamientos. A lo mejor esto necesariamente ustedes no lo hacen porque generalmente lo hace el físico médico, pero es importante que sepan, por ejemplo, por qué se da una exposición de distintos puntos de vista a los pacientes, como en algún minuto les dije en una clase pasada, ¿ya? Entonces, eso busca también mostrar un poquito aquí, espero que ojalá sea lo más claro posible, lo voy a pasar como algo esencial en sí, ¿ya? Y para que vayamos interiorizándonos un poco en lo que respecta a esta materia, ¿ya? Bien, ya le habíamos conversado un poco que nosotros podemos tratar a través de radioterapia distintos tumores y para eso vamos a utilizar partículas beta, gamma y rayos X, ¿ya? Ahora es importante saber que de todos esos, lo que más estamos usando en la actualidad son los rayos X, ¿ya? Básicamente porque son los que nosotros podemos fabricar, como en algún minuto también les dije, tienen la cualidad de que los podemos manejar más fácilmente y por tanto los tratamientos que entregamos son más eficaces, ¿ya? Así que estos rayos X en forma general son los que vamos a utilizar. Hay distintos equipos en general que se han ido avanzando. Aquí tenemos los primeros que comenzamos, eran de terapia superficial, que eran muy similares a los equipos que se utilizan para tomar radiografía y se utilizaron para dar tratamientos, los primeros tratamientos de radioterapia, ¿ya? En esa época sí, lo que querían curar eran los hongos de los pies, ¿ya? Porque con esa dosis no alcanzaba para más. Después se empezaron a aumentar la cantidad de radiación, existieron equipos de ortovoltaje, que cuando yo estaba egresando de la universidad todavía no existía uno en Chile, ¿ya? Que daban dosis de radiación hasta los 500 kilovolts, que es poquito, ¿ya? En cuanto a la energía. Y en ese intertanto comenzaron a llegar los aceleradores lineales, que es lo que conocemos en la actualidad, y son los únicos que quedan, que generan rayos X, ¿ya? En general estos aceleradores lineales son los que dan millones de volts de energía en sus haces de rayos X que pueden generar en definitiva, ¿ya? Son los más eficaces, más fáciles de hacerlos funcionar, pero como les comenté, estos aceleradores lineales requieren que estén en óptimas condiciones para funcionar. Por eso es que nosotros hacemos una dosimetría al equipo para saber que esté dando la cantidad de radiación adecuada a un tratamiento en particular, ¿ya? No sé si lo habían visto, pero aquí yo les aprovecho de mostrar algunas imágenes de lo que son aceleradores lineales en general,
¿ya? Es un tremendo equipo con varias características electrónicas en general. Cuando uno lo ve, consiste en una mesa rígida, dura, muy dura, ¿ya? Ni siquiera tiene calefacción. Es importante decírselo a los pacientes porque en sí ellos esperan una mesa confortable en general. No es para nada confortable. Y tienen que pensar que esto lo van a repetir 90 días, ¿ya? Tenemos aquí arriba un equipo que es como una especie de brazo, y este brazo tiene la particularidad de girar 360 grados alrededor del paciente, ¿ya? Entonces, nosotros podemos darle radiación al paciente por todos lados. Esa es una de las características que tiene el trabajar con estos equipos, ¿ya? En todas las direcciones y todas las posiciones posibles. Por tanto, esta mesa también tiene un movimiento para poder hacer que el paciente se aproxime hacia el equipo. Hay que tener cuidado con que el equipo vaya a chocar con la mesa, ¿ya? Porque las dos cosas son móviles. Por tanto, la geometría del equipo a ustedes les va a avisar si es que en algún minuto chocan, ¿ya? Uno generalmente para algunos tratamientos va a colocar al paciente aquí, va a salir de la sala y el equipo solo va a girar alrededor del paciente. Pero en otras ocasiones nosotros vamos a tener que entrar unas 2, 3, 4, 5, hasta 5 veces para ir posicionando y variando la posición del paciente de acuerdo al equipo, ¿ya? Por tanto, hay distintas formas en las que podemos interactuar aquí con el paciente, ¿ya? Esto que tienen aquí es una foto de la abertura del equipo por donde sale la radiación. Si ustedes se fijan aquí, tiene una forma de una boquita, como un beso, ¿ya? Esta forma va a ir modificándose dependiendo de cada paciente, ¿ya? Aquí hay una serie de motores que van moviendo esto y lo que hace es dar la forma al campo de radiación que se le entrega al paciente, ¿ya? Todo esto es parte de la dosimetría también, porque aquí hay un medidor de radiación que mide cuánta radiación sale de aquí, hay un medidor de radiación que mide cuánta radiación llega al paciente. Entonces, permanentemente se está vigilando la dosis que se está dando en todo el sector, ¿ya? Y este es el equipo internamente, ¿ya? Por si acaso. No quiero entrar mucho en detalle en general, pero es como un tubo de rayos X gigante, ¿ya? Un tubo de rayos X generalmente no tiene un tamaño más allá de los 30, 40 centímetros de largo. Aquí estamos hablando de 2 a 3 metros, ¿ya? Entonces, como tenemos que generar rayos X de tanta energía, el tubo de rayos X también es mucho, mucho, mucho más grande, ¿ya? Pero funcionan muy similar, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una habitación en donde está el equipo que tenemos en su interior, con la mesa, ¿no es cierto? El sistema de giro que tiene. Esta mesa también tiene un giro muy similar al del equipo, ¿ya? Y tenemos aquí la mesa de comando. Entonces, generalmente cuando el paciente está en tratamiento, la mesa de comando está fuera de esta sala. Si ustedes se fijan, los muros son bastante gruesos. Aquí lo están viendo, de hecho, son de 1 metro de espesor aproximadamente, ¿ya? Entonces esto va a facilitar el poder, de alguna manera, en ese espesor de muro, ¿no es cierto?, proteger a la gente que está acá afuera realizando y midiendo la cantidad de radiación que se da en el interior, ¿ya? Hay un sistema de cámaras que vigila al paciente. Aquí también hay una cámara por la cual se le puede hablar al paciente y para que no se sienta tan solo en definitiva, ¿ya? Pero aquí se requiere darle mucha humanidad a esto porque en particular a veces estar en una habitación así, fría, sola, y más encima recibiendo algo que ni siquiera se siente, es complejo, ¿ya? Se apagan las ¿Cuánto luces tiempo muchas es el veces. tratamiento ahí? Es relativo, pero generalmente cada campo, miren, para los tratamientos como de próstata, en general son 5 o 6 minutos que está el paciente, ¿ya? Ya. Pero el de Porque, mama a profesor, veces tiene que estar 15, 20 minutos. Y ahí uno tiene que profesor, entrar, salir varias veces. Dígame. ¿y qué pasa en el caso de los pediátricos? Ahí es más complejo en general. Y depende el tipo de niño que tengamos que tratar, en la edad que tenga. Cuando son bebés es más complejo porque a veces hay que anestesiarlos para hacer el tratamiento, ¿ya?
Y eso encarece obviamente el procedimiento y le aumenta el riesgo también. O Pero sea, a en un ese bebé, caso, el pediátrico igual queda solito. sí, No puede tener una compañía. no puede quedar nadie ahí porque la dosis es demasiado alta. O sea, la persona que queda adentro se arriesga a recibir unas dosis que son importantes y le pueden afectar a futuro, ¿ya? Sobre todo por la repetición que se hace de campo. Aparte que, ¿qué radiación es la que le llega a las personas que se quedan alrededor? Aquí mismo tenemos en esta foto una persona que está moviendo el equipo, ¿se fijan? Ese control siempre está, es un control que cuelga del techo y nos permite dar los movimientos a la camilla, levantar, subir, o sea, levantar o bajar, girar, igual al gantry. Lo hace girar en los 360 grados, ¿ya? Mi pregunta es, ¿qué radiación le llegará a la persona que está al lado de la camilla? No al paciente, porque al paciente sabemos que le llega la radiación del equipo. Pero ¿cuál le llega a la persona que está al lado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué radiación llega? ¿De dónde viene? El rebote de la máquina, a pesar que en la camilla tiene la absorción de la rejilla, ¿cierto? Aquí no hay rejilla, porque como es tratamiento, ¿Ya? La del ambiente. no hay nada, ¿ya? Pero sí acertó efectivamente lo que dijo, ¿eh? El del rebote. Exacto. Es el rebote de la radiación en el paciente, ¿ya? Esa es la radiación que le llega a la persona. Por eso hay varias premisas que uno tiene que considerar. A veces si el paciente es muy gordito, más radiación llega, ¿ya? Porque significa que hay más tejido con el cual la radiación primaria interactúa, rebota y se dirige hacia las personas que están alrededor, ¿ya? Esa radiación no decanta. Sí, disminuye, de hecho, tiene mucha menos energía que la que sale del equipo, ¿ya? En un gran porcentaje, pero así todo igual puede dañar. Ya. Y es obviamente radiación que en general no ayuda en nada. Por eso, a pesar que sea inclusive en una radiografía, nosotros igual preferimos lo posible de que cuando hay niños, las mamás no se queden con los niños porque igual se exponen a radiación. Uno les puede poner un delantal. Pero imagínense que la persona que acompaña al niño está embarazada también. Que eso ha pasado muchas veces, que una mamá tiene un bebé y se vuelve a embarazar de nuevo. Entonces, en esos casos, nosotros no podemos dejar a la mamá embarazada que sujeta a su propio hijo, ¿ya? Porque siempre hay una mínima cantidad de radiación que le puede llegar. Y como está embarazada, evidentemente, no podemos en general dejar que eso ocurra, ¿ya? Entonces hay que conversar y usar psicología con los papás. Profesor, y a los discapacitados con silla de ruedas se le hace el apoyo de nosotros también en ayudarlos. ¿En radioterapia en sí? Sí. Generalmente lo que uno hace en radioterapia solamente es colocar al paciente. Evidentemente hay que ayudarlo a subir a la mesa. Esta mesa tiene la cualidad así que baja casi a los 30 centímetros de altura o 20. Así que casi el nivel de piso, así que no hay problema. Pero no puede quedar nadie con el paciente. Nadie. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, cuando... Se le amarra muchas veces. Yo llevé a una tía a la clínica a hacerse una resonancia nuclear a la cabeza, iba con burrito. Ella no caminaba en sí porque estaba operada de cadera. Y no me dejaron que entrara con el burro. Tuvo que entrar así como entre varios, podría llevar a entrarla a la sala. Así. Acá pasa lo mismo. No, aquí no es necesario. No. Yeah. Pero es que ahí, en realidad, con el burrito es complejo porque a veces tienen algo de acero. Entonces quedan pegados al resonador. Ni le explico lo que podría pasar. No, sí, si nos dejaron entrar hasta ahí, no llegamos hasta la puerta. Aquí no hay campos magnéticos en general, hay solo radiación, así que se puede entrar con lo que uno quiera, con camilla, con todo. Lo único que sí tiene que tener la precaución de salir solamente la gente, ¿ya? Y que ojalá la camilla no quede ahí y choque con el movimiento del gantry, porque se mueve solo. Entonces, eso implica que si hay una camilla, choque y podamos dañar el equipo, ¿ya? Aquí sí es muy importante y de hecho es complejo cuando uno trabaja en radioterapia porque la gente que es dueña de los centros o en general no dejan que uno no haga nada porque un equipo que se echa a perder son cuántos pacientes que no pueden recibir su tratamiento o hay que reagendarlos para que entren a otro equipo, ¿ya?
No sé si recuerdan que dentro de lo mismo que les hablé delante, yo les dije que muchas veces, cuando en general se calibraban los equipos, se sabía que uno no era igual a otro. Entonces, si yo, por ejemplo, doy en este equipo que tengo aquí en la foto el tratamiento a los pacientes y de repente se me echa a perder y lo cambio a otro, que puede ser un General Electric, voy a tener que hacer un montón de cosas de nuevo. Dentro de eso tengo que calcular la dosis de cada uno nuevamente, porque el equipo es totalmente diferente. ¿Ya? No necesariamente va a dar las mismas dosis, entonces, a pesar de que funcionen con electricidad, tienen sus diferencias y eso implica que tengo que hacer todo de nuevo por los pacientes. Por eso es que uno en general tiene que tener cuidado con los equipos y evitar los accidentes mecánicos, sobre todo, que son los más frecuentes. Aquí yo creo que esto está en blanco y negro para que uno no vea las abolladuras que tiene el equipo, ¿ya? Pero es así. Así que, muy importante. Bueno, ¿esos equipos también los tienen en el traumatológico? No, pues yo veo trauma nomás. Donde están es en el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Ubican el Instituto Nacional del Cáncer? Está al frente de San José. Sí. Sí, ahí. Y hay una filial o una parte del Instituto Nacional del Cáncer que está por detrás del Barros Luco, hacia Santa Rosa. Ahí también hay otra parte donde llegan todos estos pacientes y ahí están esos equipos instalados, ¿ya? El resto de la parte pública compra los servicios a empresas privadas. Antiguamente la Clínica Santa María lo tuvo que cerrar por varios motivos, que son complejos de describir a través de una clase. Así que hay pocos centros, pero son casi todos privados. La Fundación Arturo López Pérez también tiene, ¿ya? Pero ahí cobran hasta las pizzas, hasta el agua que se toma, po. Eso es cierto, y eso que es fundación. Eso pero mismo bueno. Carísimo. Sí, sí. Es más barato la clínica. Sí, eso es cierto. Bueno, hay algunos equipos que no tan solo trabajan con rayos X, ¿eh? No sé si recuerdan que yo les hablé de los equipos que antiguamente trabajaban con elementos radioactivos, ¿ya? Entonces, el acelerador lineal genera rayos X, porque son eléctricos. Pero en algún minuto hubieron bombas de cobalto, que se llamaban, que trabajaban con cobalto 60, y estas emitían rayos gamma, ¿ya? O sea, radiación que proviene de átomos radioactivos. Entonces, el cobalto 60 es el átomo radioactivo que emite los rayos gamma. La única diferencia es que aquí la energía siempre que dan es la misma, ¿ya? Y aquí hay una definición de cuánta es la energía que dan, 1.17 y 1.33 MeV, ¿ya? Y con eso se trataba en general. En los últimos años en que se usó, se trataba ya exclusivamente solo los cánceres de mama, nada más que eso. Pero en la actualidad también ya se han desechado porque el tema es qué pasa con el cobalto cuando ya no sirve. Y ahí había un tema que era complejo porque esos materiales radioactivos, cuando ya pierden su eficacia, siguen emitiendo radiación, pero ya no pueden hacer tratamiento. ¿Qué se hace con ellos? Se tienen que, de alguna manera, almacenar, y el almacenamiento es excesivamente caro, ¿ya? Porque ahí cobran un monto por cada año que le quede al material de radioactivo. Y ahí en el cobalto 60 son miles de años. Así que, evidentemente, eso hizo que las bombas de cobalto estuvieran de a poco desapareciendo. Le agrego a eso un accidente que hubo en el año, ya no me acuerdo bien la fecha específica, en una ciudad que se llama Goiás, en Brasil, en donde unos chatarreros fueron a un centro de radioterapia abandonado y desarmaron una bomba de cobalto, les llamó, recobrando las partes metálicas, y les llamó la atención una pastilla de color azul. Adivinen qué era. En este caso era cobalto 60. Entonces, se hicieron un montón de cosas con esa pastilla. A algunos se les ocurrió hasta hacerse un anillo pensando que era un anillo brillante, algo así. La cosa es que al final murieron como 200 personas, ¿ya? Expuestas a esa sustancia. Por eso es peligroso en sí trabajar con isótopos radioactivos si uno no sabe bien cómo manipularlo. Por eso se han desechado un poco ya del área de la radioterapia. Aquí tenemos una bomba de cobalto, si ustedes se fijan, es casi igual al acelerador lineal. La única diferencia es que aquí no hay electricidad que genere radiación, porque aquí es el material radioactivo, ¿ya? Y lo que sí había un sistema que sacaba la
fuente o la pastilla de cobalto para exponer y después la volví a entrar, ¿ya? Lo más grave que podía pasar, que afortunadamente ya también no pasa, era que la pastilla a veces se atascaba y quedaba exponiendo a radiación. Ahí uno tenía que abrir rápido, decirle al paciente, bájese por favor de la camilla. El paciente arrancaba y después tenía que entrar el joven más valiente que pudiera a entrar la pastilla con la mano, ¿ya? Tenía una dosis adicional, ¿eh? Pero ni siquiera pagaban un bonito siquiera para hacerlo. Pero era parte un poco del proceso de trabajar con las bombas de cobalto. Todas esas cosas han ido haciendo que vayan desapareciendo en definitiva. Creo que el cáncer todavía tiene la bomba de cobalto que usaba, pero están haciendo el empeño de cambiarla justamente por un equipo electrónico, ¿ya? O acelerador lineal. Y ahí tienen la foto de la bomba de cobalto y había un émbolo aquí que la ponía en esta posición para exponer a radiación. Y después, cuando terminaba el tratamiento, el émbolo la devolvía y se acababa la radiación. Es uno de los equipos más simples para dar tratamiento, ¿ya? Cuando uno hace dosimetría en virtud del paciente, hay varias cosas que tiene que determinar. Primero, la dosis va a depender del tipo de energía que tú utilices. Por eso es que hay equipos que dan hasta 12 megavolt, hay otros que dan hasta 15 megavolt, hay otros que dan hasta 3 megavolt. Entonces, dependiendo del equipo que yo tenga, es lo que voy a poder tratar en definitiva. Es así de simple. Entonces, por eso es que ahora casi todos han comprado equipos de alta energía, porque antes se podían hacer algunos tratamientos de baja energía nomás. Ahora ya se puede hacer de todo, ¿ya? ¿Cuánta penetración tiene la radiación en el tejido? La idea es que yo atraviese con la radiación en el cuerpo, ya no que quede en el cuerpo. ¿Qué tejido es el que en definitiva se tiene que atravesar? ¿Qué distancia hay desde donde se genera la radiación hasta la piel del paciente? Eso se denomina distancia superficie-fuente, ¿ya? O superficie de la piel y fuente de radiación. Esta distancia es estandarizada por si acaso. En todos los pacientes mide lo mismo. Y hay una regleta en los equipos que dice cuántos centímetros está el paciente de la fuente de radiación, de tal forma que yo pueda, de alguna manera, siempre dar el tratamiento en el mismo lugar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tamaño del campo de radiación? Eso va a significar que mientras más grande sea el espacio de radiación que dé, más radiación entrego. Y la forma que tenga el colimador, ¿ya? El colimador es el aparato que se caracteriza por dar la forma al campo de radiación y por tanto irradiar solo el órgano en particular, ¿ya? No sé si recuerdan que José Ignacio también les tiene que haber hablado de un colimador que está en los equipos de rayos X de diagnóstico. Por tanto, el término colimador se repite aquí solamente. La diferencia es que un colimador de radioterapia es muchísimo más grande que un colimador de un equipo de rayos X diagnóstico, basado básicamente en que es más la radiación con la que tenemos que trabajar, ¿ya? Como yo les dije, los equipos tienen también, ya lo habíamos visto, cámaras de ionización, dosímetros termoluminiscentes, películas fotográficas que de alguna manera miden la exposición. Estos son los aparatitos que yo ya les había mostrado antes, que están dentro de los equipos, o los fantomas que utilice para saber cuánta radiación entregan, ¿ya? Esto es importante saberlo porque para que sepan que siempre hay una vigilancia de la cantidad de radiación que entregan y que lo más importante es siempre tener control la radiación que los equipos van a entregar. A eso está asociado el concepto de calidad, ¿ya? Fundamentalmente en radioterapia. Lo que ven aquí se denomina geometría del haz, ¿ya? Si ustedes se fijan, representa cómo el haz de radiación sale desde el equipo hacia el paciente. Y lo que hace generalmente es diverger, o sea, ir alejándose o agrandando el campo de radiación, ¿ya? Esto es importante conocerlo porque de esta forma yo sé a la distancia que yo tenga al paciente cuánta radiación le está llegando, ¿ya? Todo esto se considera también cuando se hace o se calcula la dosis que se le va a dar al paciente, ¿ya? Generalmente esta dosis se va a calcular en los porcentajes que correspondan, de acuerdo a la distribución en el tejido, ¿ya?
Y eso necesariamente lo tenemos que ir revisando o se va revisando frecuentemente, haciendo los cálculos que corresponden para dar el tratamiento correcto al paciente, ¿ya? En unos conceptos que por ahora no se los voy a aclarar mucho, pero hay uno que en particular se habla mucho que se llama penumbra. ¿Qué es la penumbra? ¿Alguien ha escuchado eso? Hay hasta libros que hablan, tienen como título La penumbra en el bosque silencioso, no sé. ¿Qué sería La una penumbra? oscuridad, la ¿Ah? oscuridad o la sombra que da. La sombra, perfecto. Excelente, excelente. La sombra, ¿ya? En todo lo que es la radiación, inclusive en los equipos de rayo X, existe lo que se llama una penumbra, que es un lugar en donde nosotros no conocemos cuánta radiación se está entregando. ¿Se fija que aquí está dibujada en color gris? ¿Ya? Sí. En el dibujito. Ya, esta zona es muy importante. Si yo tengo un tumor que mide lo que está representado en el color blanco de aquí, ¿ya? Significa que los márgenes del tumor quedan en la penumbra. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Que los tumores antiguamente se trataban de acuerdo al tamaño y se dejaban así. Al mes el paciente tenía de nuevo un tumor mucho más grande que el que tenía antes. Eso era porque se dieron cuenta que las células de los márgenes de un tumor son las células que hacen que el tumor crezca. Y si ustedes no tratan esas células, posiblemente el tumor va a avanzar, ¿ya? Por eso es que este concepto de penumbra es importante, porque es un lugar en donde el tumor no está recibiendo la dosis de radiación que yo determiné que recibiera y por el cual el tumor puede crecer. Por eso es que en general se tiene que considerar la existencia de ella y aumentar el tamaño del tumor, aunque no se vea. Entonces se da un margen hasta de 3 centímetros por fuera del tumor. Si un tumor, de acuerdo a los exámenes que le hayan hecho al paciente, mide, supongan, 5 centímetros de ancho, significa que yo le tengo que dar casi, serían 3 centímetros. 8 en total. 12 centímetros, porque son 3 a cada lado, ¿ya? Ay, 11 centímetros que tengo que darle en total de radiación, de tal forma de evitar que eso ocurra, ¿ya? Así que es muy importante conocer la forma del campo de radiación para saber cómo voy a dar el tratamiento. Hay otros aparatos que los vamos a seguir viendo en las siguientes clases, que ayudan de cierta forma a ir mejorando esa estructura que se llama penumbra. Esas son las cuñas, ¿ya? Estas cuñas son unos objetos metálicos que pesan como 3 kilos cada uno, pero es importante que los conozcan porque cuando ustedes después tengan que posicionar al paciente o ayudar al tecnólogo a hacerlo, ahí está determinado en una pantalla de televisor qué cuñas utiliza. Entonces hay de distintas formas, tamaños, y ustedes tienen que verlo en las indicaciones y seleccionar la cuña correcta, ¿ya? Hay de 30, 60, 75, 25, que son los grados que tienen, y son pesadísimas. Así que hay que tener harto ñeque, ¿ya? La finalidad, como dice ahí, es ir de alguna manera modificando la forma en que entra la radiación al paciente. Entonces, esta cuestión no es que lleguen y le damos radiación al paciente como queremos y listo. Hay varias cosas que tenemos que ir modificando para que se vaya obteniendo el mejor resultado. Aquí tienen una de 45 grados, ¿se fijan? Y esto es de acero completo, ¿ya? En realidad es una aleación de distintos metales que están de alguna manera probados, que pueden absorber de manera eficaz la radiación, mejorando la exposición del tumor, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ven los resultados de tener sin y con cuña. Por ejemplo, estas líneas que ustedes ven aquí, se llama histograma, es la distribución de la radiación en el tejido del paciente. A lo mejor aquí se está haciendo en forma libre, pero es la distribución. Entonces aquí los números involucran el porcentaje. 120%, 110%. Aquí siempre los valores son más altos porque se supone que esto está a nivel de la piel y en la piel tengo que dar un porcentaje mayor del que tengo que dar donde está el tumor. El 100% se tiene que lograr en donde está el tumor. Entonces aquí, en esta misma gráfica, yo estoy pensando que aquí está el tumor. Después va disminuyendo 90, 80, 60, etc. Y lo que hace la cuña es evitar que se genere esta forma así de la distribución de la radiación y la homogeneiza, de tal forma hacerla lo más plana posible, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene ir colocando materiales que de alguna manera vayan absorbiendo la radiación, ¿ya?
Entonces, lo que yo al final tengo que lograr es esto. Aquí, por ejemplo, tenemos un tumor de mama. Se los comento porque es, obviamente, por la ubicación que tiene anatómica. Esta es una imagen de escáner que utilizamos para, posteriormente, meterla en un software, y el software hace esto, que ustedes ven aquí. Cada una de las líneas está representando niveles de radiación, ¿ya? En porcentaje. 90, 80, 70, 60, 50, 40, etcétera, ¿ya? Y lo que tengo que lograr es que en esta X que está aquí, que simboliza el tumor, yo logre el 100%. Pero para eso tengo que evidentemente considerar la forma que tiene el tejido que estoy irradiando, el tipo de radiación que utilizo, y por eso a veces hay que colocar una cuña para evitar, por ejemplo, que la radiación pase a esta parte negra que tenemos aquí, ¿ya? ¿Qué está por detrás de la mama, por ejemplo? Aparte del músculo pectoral, está el pulmón. Y cuando un pulmón se irradia, significa que el pulmón se muere, ¿ya? Por ese mismo motivo aquí se colocan estos aparatos metálicos para que ojalá la radiación que está aquí no llegue al pulmón, ¿ya? Y créanme que se logra muy eficazmente. O sea, la cuña es como poner una pared. Sí, es como colocar una pared que sabemos que la radiación igual la va a atravesar, pero le ayuda a dar la forma al campo de radiación. ¿Ya? Yeah. Ese es el objetivo que tiene, darle la forma o mejorarle la forma a la radiación que usted le entrega al paciente. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos viendo un poco cómo la radiación se va de alguna manera incorporando en los tejidos y se va determinando cuál es la cuña que se va a colocar. Este es como el ideal cuando uno está dando tratamiento, ¿ya? Pero aquí uno ya está involucrando más de un campo de radiación. Se está irradiando casi toda la mama. Más encima a este paciente le hicieron una mastectomía porque ya de mama no le queda mucho, ¿ya? Pero después se hace la reconstrucción para que nuevamente pueda tener la mama que originalmente tenía y dejarla lo mejor posible, obviamente, ¿ya? Profe, esa cuña se coloca, por ejemplo, en el caso de las mamas, debajo de las mamas o en la espalda acostado. No, la cuña va en la salida del equipo. Si usted mira el equipo, va inmediatamente, va puesta por debajo donde sale la radiación. Ya. Por tanto, va sobre el paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado al colocarla, porque se puede dar que si uno le queda mal puesta, caiga arriba del paciente. Y no le miento cuando le digo que pesa entre 2 y 3 kilos. Entonces, puede dañar a una persona, ¿eh? Y ha pasado. No sé si aquí en Chile, pero ha pasado en otros países. Así que ahí hay que tener precaución, ¿ya? Entonces, esos son los trabajos que nosotros hacemos. Esto que ustedes ven aquí también es dosimetría, pero está aplicada directamente ya en el tratamiento del paciente y forma parte de una etapa del flujograma de atención que se llama planificación. Eso lo vamos a ver la otra semana, el flujograma de cómo se da tratamiento a un paciente, porque es importante que lo conozcan, ¿ya? Pero me pareció importante destacarles un poco esto, que en definitiva es lo más importante dentro de todo lo que es el tratamiento. Este fue el fallo cuando yo les decía que en Francia casi 200 personas murieron porque el tratamiento se dio de manera ineficaz. El fallo estaba en el software que hace estos cálculos, en donde posiblemente el software daba unos valores como que estaban equilibrando las dosis de radiación y en realidad no estaban haciendo nada de eso, ¿ya? Así que eso es uno de los trabajos más importantes que se va a hacer en definitiva. Ahora, yo puedo irradiar con más de un campo, estos son solo cánceres de mama en general, ¿ya? Que voy exponiendo y voy de alguna manera dándole la cantidad de radiación adecuada al lugar del tumor, o en este caso irradiando todo el tejido mamario, ¿ya? Pero si vamos a otros órganos, como por ejemplo aquí, en donde, si no me equivoco, deberíamos estar irradiando lo que es el colon. Déjeme, porque no tengo el nombre específico de la región que lo estoy sacando solo por deducción. Sí, podría ser, no, es útero, ¿ya? Yo sé porque básicamente, mire, fíjense lo siguiente. Aquí yo estoy dando un campo de radiación al paciente, que generalmente está entrando por detrás, por posterior. Después hice un cálculo con un campo que entrara por delante. Y lo que estoy buscando es que la radiación se centre en el útero, que es este órgano que está acá. Vuelvo a dar otro campo, o 2 campos más, y lo que estoy logrando es que justamente el 100% de radiación se centre en la región del útero.
Esto se logra solamente dando más de un campo de radiación al paciente, ¿ya? Con eso disminuye el daño que le puede llegar a la vejiga, el daño que le puede llegar a la médula a la médula espinal, ¿sí? El daño que le puede llegar a los riñones, que independiente de que aquí no estén, pero igual les llega dosis de dispersión, ¿ya? Y estoy centrando solo la radiación en el centro donde está el tumor, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan que los tratamientos en general se dan en más de un campo o en más de una vista con la finalidad de concentrar el 100% de la radiación en el tejido que uno quiera exponer, ¿ya? Aparte de eso, aquí se colocaron cuñas pues, para ir mejorando aún más el campo de radiación que se está entregando, ¿ya? ¿Cuántas cuñas, profe, se puede poner por máquina? En general, es una la que se coloca, pero a veces, ¿qué implica esto? Que puede, por ejemplo, en un tratamiento utilizar distintas cuñas. Eso quiere decir que va a tener que entrar la cantidad de cuñas que haya en el tratamiento veces al equipo para cambiarla. Porque puede que al de frente utilice una cuña de 15 grados, en los laterales ocupe cuñas de 45. Entonces, comienza el tratamiento, da el primer campo, ahí el equipo se va a detener y le va a dar aviso. Esta no es la cuña que corresponde, que tiene que colocar, coloque la de 45. Entonces ahí uno tiene que entrar a la sala, ir al paciente, por cada disparo hay que cambiarla. entrar. Por cada disparo, digamos, por decirlo así, hay que entrar y cambiarla. Exacto, sí, sí. Lo bueno es que ahora sí es que hay unos equipos que traen una cuña integrada, que ya ella sola da la modificación, pero no en todos los lugares están los mismos equipos. Yo creo que si va al cáncer, por ejemplo, todavía van a estar con este tipo de sistemas con cuña manual, ¿ya? Todo va a depender de dónde uno esté. Importante, miren, fíjense que aquí, por ejemplo, no tan solo se definieron los campos que se daban, sino que se comenzó a dibujar los distintos órganos que hay. Entonces, yo después voy viendo a través de distintas imágenes de escáner cuál es la forma del tumor para poder ir fabricando elementos que se van a utilizar en los tratamientos, cuáles son los órganos que están de alguna manera asociados, ¿se fijan? Todo esto amarillo, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, lo azul, si no me equivoco, debería corresponder al recto, lo amarillo a la vejiga, y así voy ubicando los distintos órganos. Y este es el volumen del paciente. Entonces aquí yo tengo una referencia tridimensional de cuáles son los campos que voy a dar y cuánto estoy dañando los órganos que son, de cierta forma, no tienen nada que ver con el tumor, pero que necesariamente quedan en el camino, ¿ya? Entonces todos estos cálculos son necesarios de realizar para poder saber, en definitiva, cuál es el daño al final que se le puede llegar a hacer al paciente y evitar que esto ocurra. Aquí tienen, por ejemplo, campos asociados a la fosa cerebral. Se hace lo mismo, básicamente, ubicar el tumor y determinar cuáles son los órganos o, en este caso, las zonas cerebrales que se van a exponer. A diferencia de los tumores del cuerpo, que pueden ser malignos o benignos, la ventaja es que en el cuerpo, si es maligno, obviamente se tiene que tratar. Si es benigno, a veces solamente se extirpa. Pero ¿qué pasa en el cerebro o en el cráneo en general? Lamentablemente todos los tumores, ya sean benignos o malignos, son malos, ¿ya? Porque los benignos crecen y no tienen espacio para crecer, pues tienen que pensar que nosotros tenemos una bóveda de cráneo que es dura, rígida, y cualquier cosa que crezca dentro de eso va a romper o va a destruir el tejido cerebral. Entonces, aquí radioterapia tiene un desafío mayor porque casi todos los tumores hay que tratarlos con radioterapia. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta medio tonta? No es pregunta tonta. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor maligno y un benigno? Muy simple. Bueno, lo podemos abordar de distintos puntos de vista. Del punto de vista celular, generalmente los tumores benignos no presentan un crecimiento, ¿ya? Se mantienen en el tamaño idéntico, ¿ya? A veces pueden retroceder dentro de su ciclo celular, inclusive pueden achicarse, pueden desaparecer o pueden ir creciendo. Si crecen, evidentemente usted los extirpa y se acabó el tumor. No pasa nada más, ¿ya? En cambio, los malignos
necesariamente, para empezar, tienen un crecimiento celular errático que siempre va aumentando. Siempre van creciendo cada vez más, ¿ya? Lo otro también que los benignos no dañan los tejidos en general, crecen, pero crecen nomás. En cambio, el maligno va a ir invadiendo el tejido sano. Y eso involucra que le quita espacio al tejido normal para ir creciendo. Aparte de eso, va abradando, va dañando, y el órgano, en donde estén, pierde función, ¿ya? Si tenemos uno en el páncreas, significa que donde esté el tumor, el páncreas ya no genera la insulina que debiese generar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, necesariamente eso implica que el maligno va asociado siempre al hecho de perder función, a un crecimiento mayor en general, y que es lo que en general los va a caracterizar, ¿ya? Otra, gracias. ¿Ya? No sé si hay otra consulta. Me fui muy en la profunda, ¿no? ¿No? Espero que les haya gustado, sí, porque en definitiva eso es parte de lo que es dosimetría también. No es tan solo, si bien es cierto, establecer seguridad en el equipo, pero ahora yo les demostré por qué es importante conocer de respecto a seguridad en los equipos, porque lamentablemente una de las cosas que nos podemos encontrar muchas veces es que si sobre todo estos sistemas que hacen los cálculos no están tampoco calibrados, van a llevar una dosis incorrecta. El equipo también puede estar descalibrado y no dar la dosis que corresponde y que se calculó en este sistema de plantilla. Entonces, vamos sumando errores que al final pueden llevar a un mal tratamiento del paciente, ¿ya? Así que es importante siempre tener control y ir verificando la calidad de los tratamientos que se entregan, ¿ya? Profe, Dígame. ¿qué posibilidades tenemos de que nos pueda enviar este mismo video hoy, ya que mañana tenemos la evaluación? Se la mando al tiro, la descargo al tiro, ¿ya? Ya, De hecho, no, voy a dejar grabar. sí, porque a rato, bueno, a modo personal tuve algunas complicaciones, algunos cortes, y no alcancé del todo, entonces me gustaría repasarlo. No hay problema. Se las voy a subir ahora y así aprovechan de estudiar, ¿ya? Profesor, ¿y su PPT también lo va a subir? Sí, también se los voy a subir con el de la profesora, ¿ya? Profesor, una consulta. Cuénteme. ¿Has sabido algo sobre la vacuna? Lo que sabemos hasta ahora es que la van a ¿cómo se llama? Programar para la segunda semana de noviembre. Es lo posible que se haga en ENAC, por si acaso, ¿ya? Ya. Muchas gracias. Sí. Profesor, Pero, soy Teresa Zúñiga, la hermana de la Carla. sí. Profe, ¿sabe qué? Hoy día vi y la mayoría de mis compañeros les llegó el correo para el retiro de la TNE y a mí no me llegó. Oh. No le creo. Le voy a pasar a su delegado los horarios en los cuales ustedes tienen que asistir y las ¿Pero fechas. puedo ir sin que me hayan mandado el correo igual? Sí, pero tiene que Ya. estar en el horario, ¿ya? Eso es lo importante. Yo creo que está en el listado, pero... Sabe que yo revisé cuando empezaron a mandar a ver el estado de la TNE y la mía siempre me decía que ya estaba en el instituto, pues. Ya. Y nunca me llegó el correo hoy día. Ya. No hay problema. Yo le voy a mandar el listado a don José y ustedes ahí, de acuerdo al calendario, van retirando su Sí, lo notifico a los chiquillos. pase. Ya, profe, ¿y la prueba la revisó? No, todavía no reviso lo que son ya. evaluaciones. Ya, lo voy a Ya. hacer el fin de semana. Ok, gracias. Lo único que vi es la formativa. Dígame. Profe, lo último, a ver si es que, no sé si tendrá un tiempito y necesito conversar algo con usted. ¿Pero usted y yo o usted y todos? No, en general no, es que un tema personal de algunos compañeros que me notificaron, entonces tengo que notificarle. Ya. Sí, por más que nada eso. Profe, Sí, dígame. ¿y qué pasó con lo que pasa es que están llegando muchos correos o sea, los correos personales, que hubo un problema y no sé qué onda? A cada rato llegan como hablando, pero otras personas de otras carreras, se metieron gente que ni siquiera estaba en la carrera, que ya se habían egresado. Exactamente. Mire, le comento por qué pasa eso.
Lo que pasa es que en ENAC, para simplificar un poco a veces el envío de los correos masivos, se fabrican listas de alumnos de tal carrera, listas de docentes, listas de administrativos, etcétera, ¿ya? Entonces, el departamento de informática nos comentó que cada vez que se hiciera una lista de ese tipo, se tenía necesariamente, porque está programada esa lista para reenviar inmediatamente el correo que usted envía a la lista, se envía automáticamente a todas las personas. Pero la única condición que dijeron, pueden ocuparlas, pero tienen que mandar los mensajes como ocultos, porque si no se arma lo que se llama un ciclo. ¿Ya? ¿Qué significa un ciclo? Que si usted lo envía como un correo eso involucra que ese correo le va a llegar a esa persona y cada vez que una conteste le va a llegar de vuelta a todas las personas que contestaron y eso se va infinitamente ir ciclando, ¿ya? Eso es lo que pasó. Entonces, alguien contestó el correo que llegó a los alumnos y que lo mandaron, en vez de ponerle con copia oculta, le pusieron un para, y al pasar eso, lo contestó, pero le llegó la respuesta a todos. Sí, cualquier cosa como de todos los días, sí, estar viendo correos que nada Creo que que al ver. final tuvieron que eliminar la lista y Lo tienen que otro fabricarla nueva. es con el tema de los convenios que estaba hablando algo José, pero como me ingresé tarde a la clase, ¿hablaron sobre eso? Don José Valdivia. Sobre los convenios que No, habían llegado correos también. era a raíz de eso. Lo que pasa es que como ayer tuvimos la reunión con todos los delegados y eran bastantes, se mandó ¿Pero un hay listado convenios? de los delegados. Sí, pues, hay un convenio que es dental, que es de NAC. Pero dentro de la reunión, ayer cuando estábamos, había muchos delegados que no podían ingresar y querían contactarse con esta niña María Isabel, si no me equivoco. Y como justo llegó el correo, en este caso anunciando el tema del convenio dental, algunos delegados trataron de contactarse con esta muchacha para que pudiera dejarlos ingresar y ahí empezaron a dar el revés masivo, pero en vez de enviarlo directamente a ella, remitieron a todos. Y ahí fue donde quedó el listado, entre comillas, oculto que estaba y empezó a notificar a todo el área de salud en general. Ya entiendo. Ya, gracias. Era eso. Y por el tema del convenio, es efectivo. Voy a buscar la imagen del tema del convenio, pero ante cualquier situación se tienen que contactar con ayudantías estudiantiles. Creo que ahí ven el tema de... Atención estudiantil, ahí ven el tema de los convenios. Sí. Pueden llamar porque ahí, eso es lo otro. Yo hice un reclamo así súper formal ayer por ese tema de que cuando uno llama a NAC nunca contestan. Y hoy por arte de magia estaban funcionando ahí, pero todos los teléfonos. ¿Qué le dijo Margot cuando usted dijo eso? ¿Dijo algo? Nada, dijo que hubo un periodo que efectivamente que un poco más de un mes que tuvieron algunos problemas con los anexos, porque yo le dije que lo entendía, o sea, se entendía dentro del punto que estaban trabajando desde otro punto, pero aún así, yo trabajo en telecomunicación, entonces sé que los anexos funcionan de inmediato, no es un tema como que te demoren unos días, no, quedan de inmediato, una vez que se traslada el número y que ahí es cosa de 3 minutos y ya está funcionando. Sí. Y le explicaba exactamente lo mismo, pero me dijo que no, que si tenía alguna otra inquietud también se las podía hacer saber. De hecho, me dijo que cuando fuera a NAC pasara a hablar con ella y cosas así. Ya, pues. ¿Qué vamos a hacer? Claro, así que ya cuando vaya, voy a tener que pasar a hartos lados, parece, porque cierto. Me he ganado harto amistades, ahí parece, al parecer. Bueno, pero en general eso es, pues. Y lo otro, el tema del retiro de los pases, pregunté por el tema del listado, profe. ¿Ya? Y lo que indicó en este caso la niña Isabel era que cada alumno se tiene que hacer responsable del listado, porque yo igual le pedí el tema del listado, yo entendiendo que usted igual se iba a conseguir el tema de las fechas, y que la complicación que teníamos nosotros como curso, en este caso por el inconveniente de que no tienen funcionando muchos alumnos su correo institucional, entonces no pueden ser notificados. Sí. Lo que ella me indicó es que cada alumno en esta instancia, junto con la directora de salud, es que se tienen que contactar directamente con el área y ellos tienen que preocuparse de su correo institucional. Aludieron a que, apelaron a que acá son todos adultos y que ya tienen que hacerse cargo de ese tipo de trámite, ¿ya? Sí.
más que nada por el tema del pase. El tema de la credencial creo que tienen problemas con la máquina, que está mala, así que no hay- No, credencial no hay hasta un tiempo más. Sí. Ya. Pero más que nada, yo ahora invito en general al curso, aprovechando que están ahí, a que de verdad que traten de enviar un correo a Omar. Yo lo he compartido no sé cuántas veces en el grupo, para que vean el tema de su correo institucional, Oye, que José, es lo que más apura en este minuto. pero sabéis que mi correo siempre ha estado funcionando por el principio. Y no sé por qué no me llegó. Ah, no, porque eso quiere Estoy decir que nerviosa. va por fecha. Va por fecha. Oiga, Van a ir profe, por fecha. Sí. ¿usted sabe Dígame. más o menos cuándo vamos a empezar a ir a los talleres? Es que sabe que yo tengo que avisarle allá a mi trabajo para que me puedan arreglar el horario. Los talleres, yo igual les voy a informar. Va a salir dentro de la encuesta que tengo que enviarle. ¿Ya? Pero eso va a ser así como antes de fin de mes, que mi horario lo hacen de un mes para otro. Entonces yo le comenté a mi jefa, pues, Sí. y necesita el horario para poder arreglarme los días. El fin de semana les voy a compartir el link. Que tengo que hacer Ah, una observación, porque tuve que armar el horario de los talleres. Para decirle ahí más o menos cómo va a ir. ¿Ya? No es el ya. definitivo, pero es el aproximado. Ok. Ayer la directora del área de salud igual hizo como una referencia, dijo que dentro de la primera o segunda semana de noviembre iba a estar ahí el tema de los talleres. Está la fecha, pero los talleres van, yo creo que ya a diciembre, por si acaso. ¿Ya? Al menos la carrera son en diciembre. Ya, ok. ¿Ya? Bueno, mejor. Sí. Hay plazo todavía. Sí, hay plazo. Pero es bueno tener esa información luego porque así se planifica su compañero. Así que se lo voy a entregar lo más pronto que pueda. ¿Ya? Ya, eso sería. Ya pues chiquillos. Nos vemos entonces. ¿Lo llamo más rato? Si no, mañana, pues en la mañana. Bueno, ya. Sí, porque Ya para que conversamos. descanse el profe, sí. Para mañana en la mañana, sí, más que nada un tema delicado de una compañera que lo voy a tratar personalmente. Por eso. Bueno, no hay problema. Ya Ya, pues. profe. Que estén bien, nos Chao, vemos. chiquillos, que estén bien. Cuídense.